Estos días traté de encontrar nuevas fuerzas en la palabra de Dios, a sentir una voz de ánimo del Señor para el trabajo que tenemos que hacer. Y estamos en nuestro mes del aniversario y ya estamos compartiendo algunas invitaciones de gente que queremos ver aquí entre nosotros y escuchar juntos de la palabra de Dios. Y esta semana ya empieza una intensidad para mí. Ya el jueves estuve predicando la palabra, anoche estuve predicando en el seminario, ahora aquí en la casa del Señor. Mañana, si el Señor lo permite, también predicaré aquí, y el lunes tengo que predicar en el seminario, así que casi todos los días predicación. Entonces digo, necesito estar bien animado, necesito estar bien animado. Y entonces estaba en estas últimas horas pensando aquí en Isaías el capítulo 40. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 29. Isaías 40, verso 29, dice la palabra: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la parte final del verso 31 dice la palabra: levantarán alas como las águilas. Y me puse a meditar en eso. Levantarán alas como las águilas. Así que hablaremos, hermanos, de un vuelo hacia la victoria. Necesitamos todos estar involucrados en ese vuelo. Un vuelo hacia la victoria, levantar alas como las águilas. En el mundo que nos toca vivir, hermanos, la iglesia del Señor hoy se parece a un gran ejército derrotado. Por muchos lugares, muchas congregaciones, florece el desánimo, el desaliento. Muchos hermanos en la fe mordiendo el polvo de la derrota, abrazando el fracaso. Y así anda la iglesia del Señor. Muchos lugares y aún en nuestra propia congregación es notorio que algunos han sepultado los sueños de hacer algo grande para Dios, de hacer algo que nunca habían hecho. Y esos sueños se van ahí cayendo a la sepultura. Muchos hermanos andan malheridos, desangrándose, anémicos, muchos desalentados y hasta algunos casi moribundos. Como un antiguo mensaje que prediqué aquí, con un pie en la tumba, espiritualmente hablando. Muchos están moribundos con un pie en la tumba. En este siglo XXI, ya todos saben que estamos en el siglo XXI, ¿no? Ya estamos recorriendo un cuarto del siglo XXI ya. 25 años han pasado, hermano. Y en algunos lugares se ven en congregaciones manifestaciones de euforia, de gente que vive pura emoción nada más. No hay una obra espiritual ahí, pero sí hay una euforia desmedida, como un exceso de entusiasmo. Esas emociones nosotros sabemos que son pasajeras, no son duraderas. Son emociones, hermanos, que son pura espuma. No hay una vida espiritual real. En los términos de nuestros días, son experiencias de humo y nada más. Puro humo en esas congregaciones. Y entonces, hermanos, la obra del Señor parece ser aquel cuadro que pintó el profeta Ezequiel en el capítulo 47, cuando él vio aquel valle de huesos secos, ¿recuerdan? Y decía él, dice, y huesos secos en gran manera. Esos huesos
que cubrían todo ese valle representaban a un ejército que fue derrotado y que no hubo tiempo de sepultar tantos cadáveres. No había allí ninguna esperanza de vida hasta que Dios le da una orden al predicador. Primero una pregunta, le dice: hijo de hombre, ¿crees que estos huesos vivirán? Y a veces uno mira una congregación apagada, muerta, sin vida. Dice: no, ya no hay esperanza para nosotros. El último que apague la luz y que cierre la puerta. Muchas congregaciones están así. Se cierran por muchas partes. Los hermanos empiezan a vender los edificios, aquellos lugares que fueron consagrados para Dios y para la obra de Dios. La predicación cada vez es más débil. Los hermanos cada vez tienen menos compromiso con el Señor. Los hermanos cada vez muestran más ingratitud con el Salvador. Se olvidan de lo grandioso que Jesús obtuvo para nosotros, que es la vida eterna y hacernos por siempre hijos de Dios. Y entonces cuando uno empieza a mirar las congregaciones, todo parece ser un montón de huesos secos y secos en gran manera. Ahora, todo eso estuvo pasando por mi cabeza en esta semana. Pero yo no quiero ser un hueso seco porque viene el aniversario. Y para mí el aniversario, 8 años de vida, es la gran oportunidad de expresar mi gratitud a Dios que nos ha tenido 8 años aquí. Y estamos aquí, hermanos, firmes todavía con nuestras luchas. Hemos tropezado, hemos tenido derrotas, hemos sonreído con algunas victorias. Nos hemos lastimado, quizás malheridos, pero estamos aquí todavía. El apóstol Pablo en otro contexto decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí estamos por gracia de Dios, por pura gracia de Dios. Porque si fuera por nosotros, ¿dónde estaríamos ahora? Quizás siendo parte de un montón de huesos secos y secos en gran manera. Pero el aniversario despierta en mí la ilusión del reencuentro con muchos hermanos que se fueron quedando en el camino, enfriando en el camino. El aniversario para mí revive la ilusión de gente que vuelve para pasar por las aguas del bautismo y tomar ese compromiso público de seguir al Señor. El aniversario es la oportunidad de nuevos cánticos salidos del corazón, agradeciéndole al Cordero por la obra de salvación. El aniversario es la oportunidad de ver a nuestra familia, a nuestros amigos aquí en la casa del Señor y compartir con ellos la preciosa palabra eterna de salvación, el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. El aniversario se aproxima. Estamos a pocos días. Y tengo esta pregunta: ¿está usted desalentado? ¿Está usted desalentado? Porque si esa es su condición, este mensaje es para usted. Porque este mensaje nos va a dar la enseñanza de experimentar un vuelo hacia la victoria. Nuestra alma necesita una victoria. Nuestra vida necesita una victoria. Y el único que puede llevarnos de triunfos en triunfos es el Señor Jesucristo. Él conoce el camino de la victoria. Y el aniversario despierta a mí esa expectativa de que podamos vivir horas de victorias, hermano. Deberían ser duraderas por mucho tiempo. Pero ¿está usted desalentado? ¿Está usted desanimado? Le pregunto, ¿está usted derribado? ¿Es usted uno de esos cristianos que está en el piso y que está próximo a ser un hueso seco y seco en gran manera? Cuando miramos nosotros la vida cristiana como una carrera, la Biblia en muchos pasajes, en Hebreos, en Corintios, en las cartas a Timoteo, segunda Timoteo 4:7, Pablo dice: peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Muchas veces en la Biblia la vida cristiana es presentada como una carrera. Y en esa carrera, ¿estamos corriendo o nos estamos arrastrando? ¿Cómo está nuestra vida? Necesitamos tomar contacto con la realidad. Todos nosotros tenemos tiempo para mirar qué hacen otros y cómo le van a otros, pero no nos miramos a nosotros mismos. Y en esa carrera que es la vida cristiana tenemos que estar erguidos hacia adelante, alcanzando la meta.
No podemos estar arrastrándonos, porque eso es una forma de desagradar a nuestro Señor. Entonces, en el pasaje que leímos de Isaías, yo encuentro ahí un gran desafío. Dice la palabra de Dios allí, hermano, que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces les dije hace unos minutos, si usted está desalentado, este mensaje es para usted. Si está desanimado, si tiene poca voluntad, si siente que la pereza cada vez va ganando más terreno en su vida, este mensaje es para usted, porque dice ahí el pasaje, los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Estoy hablando del versículo 31, hermano, que hemos leído. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa es la posibilidad, hermano, de recargarnos de energía. Los más jovencitos dirían, es la oportunidad para ponernos las pilas. Cargar las baterías y servir al Señor, hermanos. Pero para eso necesitamos poder de lo alto. Necesitamos que esas nuevas fuerzas vengan del Señor a nuestra vida. Esas nuevas fuerzas, hermano, para superar el estado de humillación en que nos encontramos a veces. Porque no hacemos nada o hacemos muy poco por el Señor. Somos nosotros prisioneros de una rutina de venir a determinadas reuniones, pero siempre es lo mismo. La palabra de Dios no produce efecto en nuestra vida, no produce cambio, y nosotros hasta podemos aquí regalar una sonrisa en la comunión, pero cuando vamos a nuestra casa, hermano, sabemos que nuestra vida es un desastre y sabemos que el pecado nos ha humillado. Pero ahora de pronto me encuentro con esta palabra y dice que el Señor nos puede dar nuevas fuerzas. Justo lo que necesito, justo lo que mi vida precisa. Fuerzas de Dios, ánimo de Dios, poder sentir su mano extendida, levantándome de ese estado de humillación, de pereza, y que me pone en la obra y que me golpea en el hombro, animándome a trabajar en la obra. Necesito, dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esta es una fuerza especial. No es una clase de fuerza que uno adquiere haciendo ciertos ejercicios físicos o una actividad de gimnasio. Esta es una fuerza que viene del cielo. Es una fuerza suficiente, hermano, para ponernos en carrera. Es una fuerza suficiente para que Dios nos demuestre que cuenta con nosotros y que espera que hagamos algo de nosotros. El aniversario se acerca. Tengo que motivarme, hermano. Tengo que mostrar de aquí a ese día que Dios me ha dado nuevas fuerzas para servirle. Nuevo entusiasmo para servirle. Necesito la mano de Dios obrando y que me saque, hermano, de ese estado que me está llenando de vergüenza. Porque el problema es cuando estamos solos y nos detenemos a pensar y nos miramos en el espejo y nos decimos, no puede ser, qué vergüenza, no estoy haciendo nada por mi Salvador. Todo lo que hago, como un obrero en la fábrica, entra y marca su tarjeta, y del mismo modo yo entro a la iglesia, saludo, intento demostrar que soy parte. Pero qué vergüenza, no estoy haciendo nada. Estoy humillado, estoy aplastado, estoy derribado. Pero dice el texto que Dios viene para darnos nueva fuerza. Y eso es lo que a mí me motiva. Eso es lo que a mí me alegra. Eso es lo que me abre un camino de esperanza. Que Dios quiere darme a mí nueva fuerza. Y ahora en el verso 29, observe cómo empieza. Porque dice que Él da esfuerzo al cansado. Esfuerzo al cansado. Hermanos, nosotros hay situaciones en la vida, un mal negocio, un problema en el matrimonio, un problema en la familia, un problema en el estudio, me va mal en el trabajo, tengo necesidades económicas y entonces, hermano, caigo en un estado de depresión tremendo. Pero ahora dice la palabra, Él viene a dar fuerza al cansado. Es para mí, para que estoy cansado, que pienso que ya es el fin, pienso que mi carrera cristiana se termina, pienso que estoy durando como puedo en esto, pero ahora Dios me abre una puerta de esperanza y dice, aquí estoy para darle fuerza a los cansados. Así que el cansado no es un eliminado. El cansado es una persona que está en posición de ser ayudado por Dios. Y eso me alegra. Y eso es lo que ha pasado por mi mente en esta semana y es lo que me motiva.
Puedo predicar el jueves, el viernes, el sábado, si Dios lo permite, mañana, el lunes en el seminario, y tener ahí, hermano, la voz lista para el jueves y otra predicación, y así. Y ya algunos de ustedes saben, ya está todo listo para subir al BOA el 1 de octubre, y un mes entero predicando en Bolivia, todos los días. Todos los días. El pastor que entró anoche, qué testimonio. ¿Quién escuchó el testimonio del pastor anoche? A ver, levante su mano. A ver, unos cuantos que se lo perdieron. Necesito contarle. Abrimos un paréntesis aquí en el mensaje. Un paréntesis. Pastor se llama Enoc Quinteros Catón. Yo hace ya años lo vengo siguiendo y es un hombre que está sirviendo a Dios en medio de grandes adversidades. Él me sigue a mí desde hace tiempo en mis prédicas y reproduce esas cosas que hacen con las prédicas. Lleva a otras personas y eso. Nos conocemos hace un tiempo, pero nunca nos hemos visto en persona. Y ayer él me manda 2 audios y solamente escuché uno por la mitad, porque estos días, hermano, he estado ahí horas y horas en el teléfono y termina uno y llama a otro, y de Bolivia, y hoy gente de Bolivia que está de paso en Tucumán, ¿a qué iglesia voy? ¿Con quién me contacto? Tome este teléfono, dirección aquí y allá. Los que venían de Uruguay, que fuimos a buscar los pastores, y todos estos días, tremendo, no he parado. Y el pastor no alcancé a escuchar los 2 audios porque ya tenía que comenzar la clase de seminario. Y hay una cosa que yo no sé si es del diablo, de qué, pero cada vez que voy a salir de mi casa, que van los hermanos a buscarme, empiezan a entrar llamados y llamados. Y a veces te digo, discúlpeme hermano, mira que tuve que atender, tuve que hablar. No pude escuchar los 2 audios, uno solito por la mitad. Y el pastor entró ayer y contó su ministerio entre los guaraníes, en las comunidades aborígenes. Y hay otro de nombre más raro, ¿no? No sé si alguien lo recuerda. Y allí, y cuando el pastor estaba contando dónde sirve, y que algunos dicen que hasta quieren cobrar para que uno camine, y toda la vida imposible que le han hecho, y hasta un día le esperaron ahí un grupo de esas personas de la comunidad y le dieron una paliza que lo tuvo internado 2 meses en el hospital. Y el pastor se levantó y siguió predicando, y ahí sigue. Una de las hermanas que escuchó la prédica anoche y ese testimonio me escribió y bien temprano, qué valiente ese pastor. Y hace poco tuvieron un accidente, ¿no? Bien grave la esposa, fue una cosa tremenda lo que pasaron. Y ahí está el varón de Dios. Y ahora después que pasó todo eso, escucho el audio que me envió. La parte que me faltaba del primero y escucho el segundo. Y el pastor había estado en Santa Cruz hablando con el pastor Adalí Pardo y él estaba diciendo, cuando venga Héctor Catania aquí, mándemelo conmigo ahí para la selva. Así que ya estaban negociando mi ida ahí, mire, y yo tarde me entero, mire. Y no sé, porque ya esa agenda está que no sé qué voy a hacer. Pero ahí hay un hombre, hermano. Ese hombre sabe volar como las águilas. Ese hombre sabe lo que es un vuelo a la victoria, pero un vuelo desde la adversidad. Cuando todo es contrario, adverso, la gente que se opone a la fe, al mensaje del evangelio, la situación económica de ellos, hermano, es pero súper limitada. Que tienen que hacer grandes esfuerzos para poner comida en la mesa, y ahí están sirviendo al Señor. Y anoche escuchamos al pastor cómo ha sido maltratado y terminó en el hospital, pero ahí sigue predicando la palabra de Dios. Y yo pensé que era él que se iba a instalar al lado del pastor Freddy Mogro, porque ya estaba viendo en Santa Cruz el pueblo, y le dije, pastor, ¿va a estar ahí? Me dijo, no, yo me quedo en la comunidad, allá solamente estoy ayudando a que se instale un amigo en ese lugar. Hombres de Dios. Cerramos el paréntesis, volvemos aquí al mensaje. Dice que Dios le da esfuerzo al cansado, le da nueva fuerza, le da nueva vida, hermano. Dios tiene que animar nuestra alma.
tiene que sacudir los cimientos de nuestra alma y tenemos que animarnos y entusiasmarnos y el aniversario es un gran argumento para ponernos bien nosotros y para traer a otros al camino del Señor y animarlos. Dice el texto acá, hermano, que los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes que confían en su fortaleza, en su entrenamiento, elasticidad, etcétera. Pero aquí el pasaje habla de fatiga. Esa fatiga está conectada a los problemas que nosotros tenemos en la vida. Tenemos toda clase de problemas, y algunos, hermanos, tienen que ver con la familia, con el matrimonio. Hay problemas espirituales y hasta la muela nos duele a veces. Toda clase de problemas tenemos. Y eso es lo que crea la fatiga, el cansancio, una vida agitada. Parece como que estuviéramos padeciendo una clase de asma espiritual. Agitados, ahí como sin energías, como apagándonos. Y Dios dice, los jóvenes se cansan, se fatigan, pero si tú esperas en Jehová, tendrás nueva fuerza. Amén. Hay una promesa de nueva fuerza y uno dice, justo es lo que necesito, eso es lo que preciso para animarme y para experimentar ese vuelo a la victoria como las águilas. Yo estaba pensando, las águilas, esta clase de aves, ¿y qué serían lo opuesto? Y entre las aves opuestas está la lechuza. Y cuando uno estudia en el libro de Levítico y el de Deuteronomio, la lechuza era considerada un ave inmunda por Dios. Y entonces yo me puse a pensar entre el águila que vuela hacia la victoria y recordaba que en mi pueblo, cuando yo era pequeño, todo el mundo, cuando alguien perdía a su novio o a su novia o había un matrimonio que se separaban, la gente le decía, te veo triste como lechuza de panteón. Así decían cuando yo era un niño y leyendo esto vino eso a mi memoria y digo, pero yo tengo muchos hermanos en la fe que andan tristes como lechuzas de panteón. Y la lechuza en el panteón, ahí en el cementerio donde debajo hay el cuerpo de una persona muerta, los restos de alguien que murió, la lechuza se pone en ese lugar y se llena de tristeza y se muestra como un ave atormentada, como un ave que viste el luto, un ave que representa el dolor, el fracaso. Y a veces el creyente está como la lechuza. En la Biblia también se usa otra ave de esa familia que es el búho. ¿Se acuerdan del Salmo 102? Prediqué alguna vez como el pelícano en el desierto, como el búho de las soledades, como el gorrión en el altillo, para describir a través de las aves diferentes estados de tristeza y de depresión en un ser humano. El búho y la lechuza son de la misma familia. Son diferentes, pero son de la misma familia. Y la lechuza hace su nido, su lugar donde deambula, son sobre las ruinas. Las casas abandonadas, los cementerios. Y hay muchos cristianos, hermanos, que están revestidos de esa muerte espiritual. Hay muchos cristianos que expresan tristeza con su estilo de vida. Son como la lechuza, parece que estuvieran enlutados, parece que están con un dolor que no logran superar. Y están allí y eso los estanca y eso los derrota y los pone en un estado de tormento. Y usted nunca puede contar con esa gente porque cada vez que le pide para hacer algo en la obra hay otra cosa primero. No vuelan como las águilas, se comportan como las lechuzas. Y ahora no estoy hablando de gente lejana, estoy hablando de gente de nuestra familia, de nuestra casa. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿estoy yo como una lechuza o estoy por experimentar en el vuelo la victoria? Porque el águila aprovecha las diferentes corrientes de aire y despliega esas alas, hermanos, inmensas. Y es una belleza ver volar las águilas. Es un vuelo encantador. Y entonces cuando uno lee esto dice, ¿cómo me gustaría tener esa experiencia? El águila entre las cosas que hace supera las nubes y aquellas nubes que están cargadas, que representan la oscuridad de la tormenta. El águila, hermano, traspasa la tormenta. No la detiene nadie.
El águila es la única ave que puede ir rumbo al sol. Por eso cuando otras aves enemigas la persiguen, el águila tiene la habilidad de volar en dirección al sol porque Dios le ha dado una clase de párpados especiales y ninguna otra ave la puede perseguir. Se tienen que rendir. El águila es la enseñanza del vuelo alto, del volar a la comunión con Dios, del volar a estar cerca de Dios. Y ese es el vuelo, hermano, que ustedes y yo necesitamos experimentar. Dios nos da nueva fuerza y levantarán alas como las águilas. Y alguno tiene que animarse, decir, yo nunca experimenté eso. Nunca anduve yo en la vida cristiana, en mi vida espiritual de ese modo, pero necesito de la fuerza de Dios. En nuestro método no vamos a lograr eso. Necesitamos, hermanos, de la fuerza de Dios. Así que, mis hermanos, un vuelo hacia la victoria. Y entonces, pensando en estos días y en nuestra iglesia y en nuestros hermanos y hermanas, te digo, necesitamos una mudanza aquí en la Iglesia Bautista Maranata. Necesitamos una mudanza, no de local, sino del estado de nuestra alma y escapar de la miseria y ser envueltos por la misericordia de Dios. Esa mudanza debe producirse, salir de la miseria espiritual y empezar a vivir en la misericordia de Dios. Salir de la miseria y venir a la misericordia del Señor. La miseria, hermano, es lo que habla de una pobreza, es lo que habla de un desastre, de lo que habla de caer en un estado de bajeza. La miseria es lo peor que nos puede suceder, pero la misericordia de Dios habla de amor, de un amor que sale de las entrañas, de lo más profundo. Necesito vivir ese amor y necesito yo representar ese amor. Salir de la miseria y venir hacia la misericordia. Ese puente necesitamos transitarlo, hermano. Necesitamos pasar ese puente. Porque si permanecemos en la miseria, moriremos miserables. Pero si venimos a la misericordia de Dios y somos abrazados por ella, podemos ser un gran instrumento para la gloria de nuestro Salvador. Es una gran oportunidad y esto es un puente nada más que tenemos que animarnos a cruzar. Y a veces algunos dicen, podría estar bueno, ¿no? ¿Podría intentarlo? No, pero mejor no. Y después termina decidiendo quedarse allí, hermanos, encadenado al polvo de la derrota, porque muchos es eso, hermanos, están encadenados al polvo de la derrota. Hay que romper esas cadenas, liberarse de la derrota y pasar a la victoria y experimentar ese vuelo a la victoria y volar alto, hermano, con la ayuda de nuestro Señor. Porque si me quedo encadenado allí, humillado, atrapado en el polvo de la derrota, esa será mi tumba. Y voy a estar toda mi vida así. Y algo más grave todavía, le voy a transmitir a mis hijos y a mis nietos ese estilo de vida que en realidad es un estilo de muerte. Así que hay que volar, hermanos. Y es un vuelo a la victoria. Pero para lograrlo vamos a necesitar de la ayuda del Señor. Tengo que dejar en mi vida cristiana de jugar al equilibrista. Tengo que dejar en mi vida cristiana de dejar de andar caminando por la cornisa y después voy a terminar en la desesperación. Todo nervioso, todo agitado, cansado, agotado, deprimido, sin fuerza, sin ganas de vivir. Yo tengo que ir a experimentar ese vuelo hacia la victoria. Escapemos, hermanos, de la miseria si estamos en ese lugar. Dios nos llama a experimentar su misericordia. Ahora vamos al Salmo 103. En el Salmo 103, hermano, y recomiendo de que busquen en el pasado una serie de mensajes que di aquí acerca de las águilas años anteriores. Y en alguno de esos mensajes está este salmo, y no lo voy a explicar en profundidad, solo quiero tomar algo de él. En el Salmo 103, hermano, dice la palabra del Señor,
Dice verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo, lo mismo, hermano, rescata del polvo, de la derrota, del estado de humillación. Nos rescata, dice el texto, dice, Él rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y después al final le voy a contar la historia que ya la he contado años atrás. Pero aquí habla de un rejuvenecimiento. En el mundo moderno, cuando alguien busca el rejuvenecimiento, los hombres, pero quizás a veces nos enteramos más de las mujeres, se miran al espejo con preocupación. Dicen, ay, esto es una patita de gallo que tengo acá. Y un día se ríen y dicen, ay, ¿por qué se me arruga acá la piel? Y esto. Y entonces un día llegan a la conclusión, dice, es que se me está pasando la vida. Hasta hace un tiempito atrás tenía 30 y ahora son 40 y ahora estoy más cerca de los 50 y entro en un estado de desesperación. Donde hay alguien que tiña mis canas, donde hay alguien que estire mis arrugas, donde hay alguien ahí que me rejuvenezca. Y hacen un montón de cosas y de gastos y después hasta muchas veces terminan peor que como estaban. Porque así estaban y Dios las vio y dice, pero así está bien, ¿no? O sea que la gente busca en forma humana métodos de rejuvenecimiento. Pero hay una ley de vida, el tiempo pasa para todo. Como yo decía hace 2 domingos a una dama en el fútbol, le digo, ¿cómo puedo explicar que en este cuerpo vivía un atleta? Una de mis compañeras de los clubes bíblicos, cuando éramos jóvenes en las iglesias de 18 años, y me encontró hace un tiempo atrás, y yo no la reconocí, y a ella le costó reconocerme, y lo primero cuando se dio cuenta que era yo, me dice, pero Catani, ¿dónde han quedado nuestros atletas? Y después me dijo, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo y todo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con el atleta? Ya no está más. Ya no está más. Ya fue, porque la vida va pasando, el cuerpo va cambiando. Pero en la vida espiritual también hay cambio. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y dice que mientras este cuerpo, dice, se va envejeciendo, el hombre interior se renueva de día en día. El hombre interior se renueva, este hombre exterior se va desgastando, dice Pablo, pero el hombre interior, el creyente, la nueva criatura, el Hijo de Dios, se va renovando de día en día. Es lo mismo que dice acá el Salmo, que las águilas se rejuvenecen. Al terminar les contaré el significado de esto, pero Dios viene para darnos nuevas fuerzas. No quiero, hermano, que salga aquí del Salmo, pero quiero que vaya casi al final de la Biblia, la primera carta de Juan, capítulo 5. Y ya estamos terminando nuestro mensaje. Le dije al hermano Omar que hoy iba a predicar un mensaje como de TikTok. Vio que 10 minutos permiten, pero ya está para 3 TikTok, me parece. Pero primera de Juan, capítulo 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Este es un texto muy importante para aprenderlo de memoria. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 5, verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermano, 3 veces aparece aquí la palabra victoria. Dice aquí, la palabra vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido. Vence, victoria, vencido. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe, dice el texto. Hermanos, la fe es la que nos permite experimentar ese vuelo a la victoria. El Señor viene a ayudarnos y a darnos la fuerza. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si quiero tener una fe
viva, una fe activa, una fe fuerte. Necesito alimentar mi vida con Biblia, 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 Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora Juan dice, esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Tengo problemas con la mundanalidad porque estoy teniendo problemas en mi fe. Si tengo una fe fuerte, tengo victoria sobre el mundo. Y si el mundo no me atrae, porque yo quiero volar, yo quiero esa experiencia de las águilas, pero el mundo me tiene hacia abajo y me tiene atrapado. Necesito liberarme. ¿Cómo lo haré? Dijo el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová se librarán de esa presión del mundo y podrán volar y tener una vida cristiana victoriosa. Esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Nosotros, hermanos, en este día, ¿cuánto es? Como 6 de septiembre, creo hoy, ¿no? Me parece que sí. En este día, hermanos, 6 de septiembre, nos miramos sin fuerza. Quizás nos miramos y sentimos que nuestra alma está rota. Sentimos que nuestra alma está lastimada. Y quizás pensamos, nunca más voy a volver a volar. Nunca más voy a volver a tener esa experiencia. Pero la mano de Dios viene hacia nosotros y su voz dice, no te rindas. Ya deja de comportarte como una lechuza y empieza a experimentar un vuelo a la victoria, como las águilas. Como las águilas. Tenemos que cambiar el ave que nos representa. No quiero que la lechuza me represente. Yo quiero ser como las águilas. Quiero tener en mi vida ese vuelo hacia la victoria. Volvemos al Salmo. Antes de la explicación final del Salmo 103, quiero que miren un momento allí. El Salmo 102 y el versículo 9. En ese Salmo 102 es donde habla del búho de las soledades, el familiar de las lechuzas. Pero el Salmo 102 y versículo 9, después que habla de esas aves, del pelícano del desierto y del pájaro solitario y todo eso, llega el versículo 9, Salmo 102, verso 9, dice el salmista, por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. Y entonces cuando leí ese texto, empezaron a caer un montón de nombres, a desfilar frente a mis ojos. Y algunos de esos nombres son gente de esta congregación. La gran mayoría son gente del pasado, de otras congregaciones que he conocido. ¿Qué le pasa a esa gente? Dice, ellos son los que comen ceniza a manera de pan. Están confundidos, desconectados de la realidad. ¿Y por qué? ¿Y dónde está la ceniza? En el piso. ¿Y qué es lo que está en el piso? Los derrotados, los humillados, los aplastados. Aquí está una persona que dice, yo como ceniza a modo de pan o como si fuera pan. Y mi bebida la mezclo con lágrimas. Y el salmista en el Salmo 42, ¿se acuerda que decían, han sido mis lágrimas mi pan de cada día? Y hermano, ¿por qué estar llorando cuando podemos estar embarcados en un vuelo hacia la victoria? ¿Para qué estar allí, hermanos, tan humillados y aplastados como si fuéramos una lechuza o un búho, cuando podríamos volar alto como las águilas? Porque cuando Job, hermano, fue puesto en ese montón de cenizas, y ese fue su asiento, fue su colchón, porque el diablo le atacó con aquella sarna maligna, y Job tenía muchas cosas para las cuales estar envuelto en la tristeza, porque sus hijos habían muerto. Recuerdan, la casa se derrumbó, sus hijos murieron. Vinieron allí una turba de maleantes y se llevaron los camellos y se llevaron prisioneros los siervos y encima él con esa lepra, con esa sarna maligna o lepra negra como se le llamaba. Y ahora de pronto el hombre que lo tenía todo, su mundo estaba rodeado de cenizas. Estaba mordiendo el polvo de la derrota. Pero él no se quedó a vivir ahí. Porque existe un capítulo 42, donde el hombre sale y después de haber dicho a Dios, dice, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, dice,
y vio el poder de Dios y la mano de Dios, y vio cómo Dios hace la gran transformación de sacar a un hombre de la miseria y traerlo a la misericordia. Job, hermanos, cruzó el puente. Él nos enseñó cómo cruzar el puente, cómo escapar de la miseria y ser envuelto por la misericordia de Dios. Y Dios le recompensó después que le aprendió la lección. No me debo quedar a vivir en el polvo de la derrota. Tengo que esperar nuevas fuerzas del Señor y que Él me lleve, hermanos, a volar como las águilas. ¿Nunca voló como las águilas? En nuestra vida tenemos muchos altibajos. En mi vida ministerial pude volar bien alto, pero también tuve mis tiempos, mis épocas de andar bajo. Pues ahora en este mismo tiempo, ya hacía 8 años que no viajaba ni nada, y ahora estoy ahí a la puerta de un viaje y de volver a las conferencias y a la actividad constante y todo eso. Y me estoy preparando para ese vuelo, para un vuelo de victoria, porque mi alma necesita saber que Dios todavía le quiere usar. Y Dios siempre nos ayuda, hermano, a escapar de la miseria y nos trae a su misericordia, a su misericordia. Y ahora sí, Salmo 103, y vamos a terminar acá. Dice la palabra de Dios, Salmo 103. Versículo 5, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay toda una historia detrás de esa palabra, rejuvenecerse. Es la misma historia que les vine hablando, de romper las cadenas que nos une al polvo de la derrota y experimentar el vuelo hacia la victoria. Detrás de esta palabra, rejuvenecerse, está la misma historia de cruzar el puente de la miseria a la misericordia de Dios. Y ahora Dios dice, quiero sacarte de ese estado de humillación, de fracaso, de derrota, de pesimismo, de todas esas cosas malas, y quiero que vueles hasta la victoria. Que este 6 de septiembre, este día, aujourd'hui en francés, este día, es el día para empezar a volar hacia la victoria. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Ustedes saben que un águila, como las personas, tiene su tiempo de crisis. Algunos hablan de que las mujeres a los 30 años, algunas ya entran en una crisis. Ya se empiezan a sentir como que han envejecido y cosas así. Y en el hombre más bien como a los 40 años. Ya se empieza a sentir un veterano y que empieza a recorrer un camino a la vejez y muchos se deprimen. Ustedes saben que tanto en el hombre como en la mujer se producen cambios hormonales serios, trastornos, menopausia en la mujer, andropausia en el hombre. A mí me gusta decir machopausia, pero bueno, no sé si los médicos estarán de acuerdo conmigo. Pero se entiende de qué estamos hablando y se produce un cambio y uno parece que se va a enloquecer porque su cuerpo se trastorna, se enloquece, empieza a tener experiencias que nunca y hasta uno se desconoce y dice, ¿soy yo? ¿Qué me está pasando? Y entonces muchos hombres y mujeres en esa etapa de crisis se echan al abandono, se deprimen y muchos no salen nunca más. Las águilas tienen esa experiencia exactamente a los 40 años de vida. Y a los 40 años de vida, el águila tiene que tomar una decisión, vivir o morir. Ahora quiero que ponga atención, porque esto no es un cuento, esta es la ley para las aves. A los 40 años, el águila tiene que tomar la decisión, ¿vivo o muero? En otras palabras, ¿qué hago? ¿Me dejo morir o rejuvenezco? Que es la palabra que Dios usa. Detrás de esa palabra le dije, hay toda una historia. Un águila, hermanos, que puede medir hasta como 1 metro de alto, que puede pesar hasta 16 kilos. Hay una gran cantidad de águilas, el águila calva, el águila dorada, montones de águilas. Son aves que el águila dorada puede volar y a una velocidad de 320 kilómetros en la hora, como un auto de la Fórmula 1.
a 1000 metros de altura pueden identificar una lombriz en la gramilla de la visión que tienen y una cantidad de cosas. Y ¿sabe qué, hermano? El águila tiene que tomar esa decisión. Pero el pasar, hermano, de la miseria a la misericordia, el pasar del polvo de la derrota al vuelo, hay un tramo doloroso. Y esto es lo que le voy a decir a usted. Si el águila decide vivir, puede pasar de los 40 años hasta los 90 años, puede vivir un águila. Hasta los 90 años. Pero el proceso es doloroso de rejuvenecer. Entonces el águila dice, yo quiero vivir. Entonces tiene que buscar la montaña más alta. Generalmente son los 1000 metros de altura. Allá donde nadie anda, ella va. El águila tiene su fortaleza en las garras y en su pico. Con sus garras atrapa sus presas, que puede ser un lagarto, un cordero y hasta un ternero puede llevarse. Y se lo lleva a la altura. Tiene una fuerza que es impresionante. Pero cuando ya llega a esos 40 años, su pico se debilita y ya no puede comer, se empieza a encorvar hacia adentro. Y si no corrige eso, se puede morir de hambre en poco tiempo. Y entonces cuando decide vivir, busca esa montaña más alta y empieza a golpear su pico contra la roca, un golpe y otro golpe, y todo eso es sumamente doloroso, y saca toda esa cáscara vieja de su pico, y malherida y sufriendo, tiene que estar aproximadamente 45 días. Y después de esos 45 días, ese pico nuevo aparece. Y ahora tiene que dar el segundo paso para rejuvenecer, como dice el Salmo. Y el segundo paso también es sumamente doloroso, porque ahora con su pico nuevo tiene que arrancarse sus garras, una por una. Y eso es sumamente doloroso. Y en ese proceso tiene que esperar otros 45 días más. Y allí, mis hermanos, ya lleva como 3 meses de sufrimiento, de transformación en su cuerpo, en otras palabras, de rejuvenecimiento. Y luego que pasan esos 45 días aproximadamente y ya tiene garras nuevas, entonces tiene que quitarse todas sus plumas, una por una, se las tiene que quitar todas. Y luego que pasan otros 45 días, un periodo de 5 meses a 6 meses, le lleva al rejuvenecimiento. Es un sufrimiento tras otro. Pero aparecen las plumas nuevas. Y el águila desde la altura mira y dice, ya estoy lista para un vuelo hacia la victoria. Dice la Biblia, de modo que levantarás vuelo como las alas. El proceso fue doloroso, pero se animó a cruzar el puente. El proceso fue doloroso, pero se animó a salir del polvo de la derrota. Y mis hermanos, lo que le estoy hablando en esta hora puede ser algo doloroso para usted, pero tiene que empezar, porque si no empieza, hermano, nunca va a alcanzar el vuelo hacia la victoria. El águila necesita su pico nuevo, sus garras nuevas, su plumaje nuevo, para experimentar de nuevo la alegría del vuelo de la victoria. ¿Cuánto hace que no tenemos nosotros esa clase de vuelo en la vida espiritual? Abrazamos la fe, creímos en Cristo, vivimos el primer amor con intensidad. Nuestra alma estaba llena de regocijo, de alegría, teníamos una vida nueva. Queríamos que otros se enteraran que tenemos a Cristo como nuestro Salvador y que tenemos el regalo de la vida eterna. Pero como dice la palabra de Dios a la iglesia de Éfeso, el primer amor se fue apagando. Hemos ido renunciando al primer amor y nos hemos ido detrás de un amor falso, siéndole a Dios infiel. Un amor falso puede ser el amor por un terreno, puede ser el amor por un auto, puede ser el amor por una casa, por algo material. Y eso ahora lo tenemos como Dios. Dejamos el primer amor, no le somos fiel al Dios verdadero y nos abrazamos a un Dios falso, a un amor falso. Y Dios viene a hablarnos y nos dice, has perdido tu primer amor. Por eso ya no andas en las alturas volando. Por eso ya no andas viviendo la victoria. Estás en derrota porque has perdido tu primer amor. Y entonces lo que Dios le dijo a esa iglesia de Éfeso en Apocalipsis, el capítulo 2, nos dice a nosotros en esta noche de 6 de septiembre del 2025, arrepiéntete y vuelve donde has caído y empieza a hacer las obras del principio.
Y dice Dios, cuando yo vea eso, vendré a ti y te daré nuevas fuerzas y levantarás vuelo como las águilas. Pues así es la historia, mis hermanos. Pues así es la doctrina en la palabra de Dios. Pero dice Dios, arrepiéntete y vuelve donde has caído. Tú sabes cuando le empezaste a fallar a Dios. Tú sabes el día, tú sabes la hora, tú sabes el lugar. Vuelve donde has caído y bien delante del Señor, y Él te dará la fuerza para que vivas un vuelo hacia la victoria. Su alma lo necesita. Su testimonio lo necesita. Dios está ansioso de vernos victoriosos, volando por los aires de triunfo como las águilas. Dios dice, yo voy a dar el primer paso. Yo estoy decidido a darte nuevas fuerzas para que levantes ese vuelo. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar de verdad. Dios no usa vidas apagadas. Dios no usa vidas manchadas por el pecado. Dios quiere que nosotros vengamos enteramente a Él. En palabras de Pablo, que pongamos nuestro cuerpo en el altar, en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto. Ese es nuestro culto racional. Así dice Romanos capítulo 2 y versículo 1. Y Dios dice, yo estoy listo para dar fuerza, distribuir fuerzas en la familia de la fe. Pero tiene que haber un paso de arrepentimiento, una decisión de cambio, un estado de ánimo que nos lleve a rejuvenecernos como las águilas. El proceso es doloroso porque el paso del tiempo nos ha hecho amar ciertos pecados. El paso del tiempo nos ha hecho mimar ciertos pecados. El paso del tiempo nos ha hecho sentir algunos pecados como si fueran un postre dulce para nosotros. Y Dios dice, junta todo eso que te ha hecho mal y te dejó depositado en el piso, y ven a mí, y te daré las fuerzas, y levantarás vuelo como las águilas. Un vuelo de victoria. Nuestra alma lo necesita. Nuestro testimonio lo necesita. Nuestra congregación lo necesita, mis hermanos. Se viene el aniversario. Y tenemos todos que estar embarcados en ese vuelo, como las águilas, un vuelo hacia la victoria. Si nos ponemos de pie, por favor, y vamos a hablar con Dios en esta hora, y vamos a agradecerles al Señor por su palabra, porque a pesar de que nos sacude un poco, vemos que Él viene a darnos oportunidades a nuestra vida. Y en esa oportunidad que Él nos da, nos sigue demostrando su amor para con nosotros. Dios nos ama, no puedo ser indiferente a ese amor. Dios me ama y no puedo responderle con silencio. Tengo que tener una actitud frente a Él que diga, quiero cambiar, quiero volar, quiero experimentar eso de andar como las águilas en victoria. Te damos las gracias, Padre Santo, porque otra vez más tu palabra nos lleva a un terreno en donde tenemos que tomar decisiones. Donde necesitamos, Señor, ser sabios, porque no hay ninguna ganancia en vivir en un continuo estado de derrota, de desánimo, de desaliento. Y necesitamos, Padre, que tú nos des de esas nuevas fuerzas, de ese rejuvenecimiento espiritual que habla tu palabra, que pueda concretarse, ser una realidad en nosotros. Quizás más que nunca, en esta hora necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu obrar en nuestras vidas. Porque reconocemos que muchas veces somos de corazón duro, muchas veces nuestra conducta es terca, rebelde, y necesitamos de tu mano obrar en nosotros. Ayúdanos, Padre, obra con tu poder y conforme a tu gran misericordia en nuestras vidas. Sin duda, Señor, necesitamos de ti en esta hora y necesitamos de tus ricas y grandes bendiciones entre nosotros. Oramos en esta hora en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén.
Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, que bendiga sus vidas y las decisiones que necesitamos tomar. Si pueden